Buenas noches, mis hermanos amados, que el Señor nos bendiga. Aquí estamos ya de nuevo con ustedes, enviando como siempre un saludo. Quiero que hagamos una oración, que le pidamos a Dios por cada uno de las personas de la iglesia del Señor, y queremos empezar nuestro servicio de esta noche con esta oración y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos poner este momento en tus manos. Que no sea yo, Señor, el que hable, sino que seas tú. Ayúdanos, Señor, a poder entender tus propósitos, a poder entender tus designios, porque son mucho más altos que los nuestros, como tu palabra lo dice. Pero sobre todo, sabemos, comprendemos y entendemos que tú tienes el control. Y hoy ponemos desde ya este servicio en tus manos para que nuestro corazón esté siempre dispuesto a recibir lo que tengas que decir. Bendecimos la vida de cada hermano que se sintoniza con nosotros de diferentes partes. Hay de Sudamérica, de Norteamérica, hay del otro lado del mundo también, que nos ven, y qué bueno que la palabra llegue hasta ese lugar. Bendecimos entonces la vida de todos los que nos sintonizan de diferentes partes, en México especialmente, donde tenemos gente que queremos mucho, igual en Malacatán, y sobre todo nuestros hermanos amados de Cefa Zona 6, quienes tienen todo nuestro respeto y todo nuestro amor. Así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos amados, reciban también un saludo de la pastora. Ella también los quiere mucho. Oramos por las peticiones que siempre nos están haciendo, y ponemos en las manos de Dios este momento tan importante para nosotros, como es nuestro servicio general el día miércoles y el día domingo. Así es de que, pues entrando en el tema, nosotros muchas veces, mire, es muy poco realmente lo que se predica de nuestro lugar de vivienda. Yo siempre pongo a pensar que cuando alguien va a comprar una casa, o cuando alguien se va a trasladar a una nueva casa, un nuevo hogar, lo sueña, se lo imagina, piensa en él, está constantemente pendiente de ese lugar. Van a tomar fotos, visitan con la familia y están siempre pendientes de eso. Entonces igual pasa con nosotros, y la Biblia tiene unas promesas preciosas para cada uno de nosotros, que debemos de entenderlo. El tema que hoy quiero compartirles en el nombre del Señor y a la luz de las Sagradas Escrituras se titula: ¿cuál es nuestra actitud mientras esperamos nuestra transformación? Interesante, ¿cuál es nuestra actitud mientras esperamos nuestra transformación? Yo siempre he dicho que me causa a veces un poco de gracia cuando los médicos, cuando uno visita a un médico o uno va al hospital, a nosotros se nos llama pacientes, y se nos llama pacientes con mucha razón, porque tenemos que tener mucha paciencia para estar ahí esperando a que nos atiendan, y más si tenemos que ir al IX, peor todavía la situación. Entonces, estar esperando siempre paciente a que el médico nos atienda significa sentarnos, acomodarnos bien, ver cómo perdemos el tiempo ahí leyendo alguna revista o platicando con quien vayamos, y creemos que entonces ser paciente es eso, quedarse ahí uno sentado sin hacer nada. Pero la Biblia no, la Biblia es diferente. La Biblia, cuando nos habla de paciencia, nos dice que tenemos que ser activos, algo que tenemos que mantener siempre en forma. Y sobre todo de eso es lo que nosotros tenemos que hablar ahora en esta noche. Nuestra actitud mientras esperamos nuestra transformación. Voy a leerles un pasaje de las Escrituras que está en el libro de 2 de Corintios. En 2 de Corintios, del capítulo 5, del versículo 6 al versículo 9, dice la palabra del Señor: por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos o estemos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor.
Lo que este pasaje de la Escritura nos está diciendo es que aunque nosotros estemos esperando en Él, nuestra actitud debe ser siempre ambicionar estar más con Él que en este cuerpo. Porque al final dice que este cuerpo se va a deshacer. Esta casa en la que vivimos, tarde o temprano se va a deshacer, va a morir y va a volver a la tierra, que la tierra es. Pero después viene nuestro verdadero futuro. Entonces, hoy queremos hablar de la actitud. Cuando hablamos de esa palabra actitud, estamos hablando de la disposición, la conducta, nuestra postura, nuestra posición con respecto a eso. ¿Qué estoy haciendo? No solamente en el tiempo de espera, sino que cuál es mi disposición, mi conducta, mi postura, la misma posición para estarlo. La Biblia, hermano, nos habla que nosotros vamos a ser transformados. Y la seguridad de nuestra transformación es que sabemos que la tenemos, porque es una promesa de Dios, que vamos nosotros a ser transformados de todas maneras. Por esa razón es que nosotros, nuestra vista, a mí siempre me gusta platicarles y decirles de que nosotros tenemos que trabajar sobre la base de un proyecto eterno. Y no pensar solamente en lo que estamos haciendo aquí, sino que lo que nos espera en la eternidad. El peor error que podemos cometer es creer que siempre vamos a estar en este lugar, de ninguna manera. La Biblia dice en el libro de Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. Y cuando nosotros vemos entonces esta actitud, vamos a ver cuál es la certeza que nos da a nosotros, y la Biblia nos lo dice en el libro de siempre 2 Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, sino una casa eterna en los cielos. Oiga lo que dice la Biblia. Tenemos una casa, ¿qué? Eterna en los cielos. Entonces nosotros esperamos algo mucho más grande. Y la Biblia dice que si esta casa que nosotros tenemos es desecho, tenemos un edificio. Eso dice la Biblia, es un edificio. O sea, ni siquiera estamos hablando de una casuchita, una champita, sino que es algo hecho directamente por Dios. Aquí no existe la menor duda de que nuestro cuerpo se compara con esa tienda, ese tabernáculo, esa tienda de campaña. Es nuestra morada temporal. La Biblia dice que es una morada temporal. Esta es una casa temporal. Esta no va a estar eternamente aquí. Si se deshace como resultado de la muerte, no tenemos que preocuparnos, porque Dios nos tiene preparados un edificio, una morada permanente y eterna en el cielo. Eso es algo maravilloso. No hay ninguna duda. Si nuestro cuerpo pasa por la muerte, también pasará por la resurrección. Lo temporal será cambiado por lo eterno. Cuando Cristo venga, recibiremos nuestro cuerpo glorificado por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra alma será vestida de nuevo con el cuerpo resucitado. O sea, la promesa de Dios es algo mucho más allá de nuestro entendimiento, y por esa razón es que muchas personas a veces no creen o no cabe en su cabeza esta promesa que Dios nos da, porque para ellos es algo que no tiene lógica. Pero si nosotros empezamos a ver las Sagradas Escrituras, vemos que nada de lo que dice la Biblia tiene lógica, porque si tuviera lógica, entonces no fuera Dios. Por eso es que no tiene lógica, porque se ve desde un punto de vista espiritual y solo se entiende de esa manera. Y eso lo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 13. Mira lo que dice de 13, y lo vamos a estar leyendo al 17. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen o que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron o murieron en Jesús. Ojo con esto, a los que durmieron, ¿quién? En Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron antes. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él por toda la eternidad.
Nosotros tenemos esa gran promesa. ¿Qué significa esto? Tenemos la garantía de nuestra transformación. Es el propósito divino y es un anticipo divino. El apóstol nos lo expresa de esta manera, nos habla de la disposición o la conducta o nuestra postura. Entonces, mientras eso ocurre, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos hoy? Porque recuerde esto, lo que nosotros hacemos hoy repercutirá por la eternidad. Me sonó algo así como a Gladiador. Él mismo lo dice, ¿no? que lo que se haga hoy repercute a la eternidad, y es cierto. Lo que nosotros estamos haciendo, eso va a repercutir por toda la eternidad. Lo que usted y yo hacemos es algo, hermano, es algo extremadamente maravilloso. Esto va a tener una explosión cónica, de pequeño a grande, de lo pequeñito que somos a lo inmenso que vamos a lograr hacer, no por nosotros mismos, por supuesto, sino que porque Dios está en nosotros. Entonces aquí la pregunta es, nuestra actitud, hermano, es que debemos de vivir confiados. La Biblia nos lo dice en 2 Corintios 5:6. La palabra del Señor nos lo dice en 2 Corintios 5:6, lo que leíamos en el versículo 6. Por tanto, animados siempre, sabiendo que habitamos, mientras habitemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero ¿qué dice? Que nosotros tenemos que estar confiados. El cristiano debe, mire, como cristianos nosotros vivimos en este mundo, pero no confiando en el mundo, porque este va a ser renovado, no va a ser destruido, va a ser renovado. El mundo pasa y sus deseos, la Biblia lo dice, y lo vemos. Veamos este pasaje de las Escrituras que me gusta mucho, está en Primera de Juan, dice la Biblia 2:15, 16 y 17. No amen al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos que llegar a amar al mundo. Recuerda que la misma Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces nosotros vivimos en este mundo, pero no tenemos que enamorarnos de este mundo, sino que tenemos que pensar siempre en lo que Dios nos ha prometido y vivir sobre esa base, siempre anhelando estar con Él. El verdadero deber de vivir confiadamente lo tenemos que saber interpretar. ¿Qué es realmente vivir confiadamente? Es estar muy bien informado de lo que Dios nos dice, sabiendo que tenemos la certeza, como dice 2 Corintios 6. Así que nosotros vivimos, ¿qué? Confiadamente siempre, sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, entonces nosotros, nuestro verdadero anhelo debe estar con el Señor. Por esa razón es que a veces a nosotros nos da miedo morir. Y claro, nadie se quiere morir, todo el mundo quiere. Es más, algunos quisieran hasta vivir eternamente aquí, pero les comento y les cuento, eso no va a ser posible. Porque esto va a pasar, este mundo va a ser completamente transformado. Yo siempre lo he dicho. Mire, yo sé que hay personas que incluso no lo creen. Y cuando hablan personas, hablan incluso de hermanos cristianos que creen que esto todavía sí, esto todavía está para mucho, seguramente dentro de unos 1000 años. No, hermano, las cosas que están pasando nos están advirtiendo de lo que ha de venir. Por eso el Señor dice, ustedes son hijos de la luz, por eso no pueden ser sorprendidos por las tinieblas, sino que debemos saber entender. Y el Señor le dijo a los religiosos, ustedes conocen las sazones de los tiempos, entonces deben de conocer también los tiempos que estamos viviendo. Entonces, por lo tanto, nosotros vivimos confiadamente, claro, porque estamos en manos de Dios. Sabemos que estamos ahorita en este momento bajo un asedio de un pequeño virus que está provocando la muerte de muchas personas, y pues que ahí está, lo tenemos latente. Yo escuchaba algunas declaraciones del presidente hoy en el aeropuerto de Petén, y él decía que, bueno, pues solo hay dos opciones, enfermarse o no enfermarse, pero eso ya va a depender.
Él dice, va a depender de cada quien, porque cada quien tiene que aprender a cuidarse por sí mismo, dice él. Y yo creo que al final el presidente Yamatei se cansó de estarle diciendo a la gente, mire, quédese en su casa, mire, ya no salga, no se ponga en peligro, ya se cansó. Entonces, lo que dice es, bueno, vamos a abrir, porque lo que yo tengo entendido, y según lo que dijo, es que el domingo ya va a dar a conocer cuál va a ser el proceso de reapertura. Hoy en la mañana yo escuchaba al superintendente Crocker de la Nazareno, interesante, él hablaba de la nueva, el nuevo sistema que vamos a tener, incluso como iglesia, y empezar a aprender a vivir con todas estas enfermedades, si el Señor lo dice. Tenemos que aprender a vivir en el mundo, confiadamente, dice. Vivan en el mundo confiadamente. ¿Confiadamente en quién? Confiadamente en Dios, porque Él es el que está en el control de todo. Eso es vivir confiadamente. Así que vivimos confiadamente siempre sabiendo que si estamos en este cuerpo estamos lejos del Señor, ajenos a Dios, pero cuando estamos fuera de Él y estemos en presencia de Él será lo mejor. Nuestra confianza en el Señor, la Biblia lo describe como algo permanente. En todo o en cualquier tiempo o en cualquier momento, perpetuamente, invariablemente, eternamente, imperecederamente, continuamente o constantemente estaremos con el Señor. Él está conmigo ahora, con nosotros. Él está en nosotros. Porque después de la cruz Él está en nosotros. Antes de la cruz Él estaba con nosotros. Ahora está en nosotros. Y eso es lo que nosotros lo tenemos que entender de esa manera. Por esa razón debemos de vivir confiadamente. Porque si, ojo con esto que le voy a decir, si el Señor está en mí, si el Espíritu de Dios está en mí, en esta barca no se va a hundir. Por eso yo debo de buscar la manera de estar lo más cerca posible de Él. Pablo nos dice que en el momento de nuestra muerte y nuestra transformación estaremos directamente ante la presencia del Señor. Claro, los que murieron, ¿qué dice? En el Señor. Los que están confiando en Él. Los que han puesto su confianza y lo han recibido y viven confiadamente según los designios de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses 1:23. En Filipenses 1:23, la palabra del Señor nos dice algo. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Oiga esto. Oiga lo que el apóstol Pablo dice. Para mí es mucho mejor. Él mismo lo decía. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero, claro, cuando tenemos nuestro propio imperio aquí en la tierra, cuando tenemos ya todo supuestamente definido en nuestro propio beneficio, creemos que, no Señor, todavía no vengas, espérate que disfrute un poco más. Por el contrario, los que pueden estar pasando alguna situación dirán, Señor, ¿y cuándo vas a venir? O sea, existen las dos posturas, por supuesto. Pero el apóstol Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, me es difícil, dice él, decidir una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para estar con Cristo, pero por otro sería mucho mejor para mí. O sea, él dice, bueno, es mejor esta situación. O sea, tenemos entonces que vamos a ser transformados. Viene una transformación. Él dice que los que estén en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que estemos en vida, no vamos a preceder a los que murieron antes, sino que se van a ir. Al abandonar nuestro cuerpo físico, entramos directamente a estar presente. El alma va directamente a la presencia de Dios, y eso lo dice la Biblia. En 2 Corintios 5:8, lo que veíamos el pasaje inicial, 2 Corintios 5:8, dice la Biblia, el versículo 8. Pero cobremos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar, o sea, estar presentes con el Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender, y sobre todo, tal vez no solo aprender, sino que la Biblia dice ambicionar, o sea, anhelar, que es la mejor palabra, es la palabra más adecuada para esto. Anhelar eso, estar ante la presencia del Señor. Pero, ojo con esto, siempre y cuando esté bien con Él, por supuesto, ya sea un hijo de Dios, lo tenga dentro de mí, su Espíritu Santo mora en mí, le haya dado cabida para que esté y empiece a vivir en sus estatutos, con la sinceridad del caso y sobre todo con la fidelidad que esto representa.
Entonces, por eso el apóstol decía, pues abandonar nuestro cuerpo físico quiere decir que nuestra alma va a ir directamente a la presencia de Dios. Por eso tenemos que cobrar ánimo, dice. Entonces, si usted se da cuenta, todas estas promesas nos están diciendo que nosotros vamos a estar, al morir, inmediatamente nuestra alma va a estar presente delante de Dios. Entonces, todos esos pasajes de las Escrituras nos dicen a nosotros que en tarde que temprano, a veces puede ser que más temprano que tarde, estemos presentes al Señor. Y la cuestión es, ¿qué actitud? Porque el tema es, ¿qué actitud estoy asumiendo mientras tanto? Ya mientras eso ocurre, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Pasiva? ¿Activa? Yo me pongo a pensar que si está activa es porque es por fe. Estoy actuando por fe, creyendo la palabra, creyéndole a Dios lo que Él me está diciendo. Entonces yo acciono mi fe, porque la misma Biblia dice que sin hechos no hay fe. O sea, la fe se demuestra con hechos, no solo decir, sí, yo sé que Dios está ahí, pero no estoy haciendo nada por Él ni para Él. Entonces no estoy haciendo nada, eso no es fe. Eso es una simple creencia. La fe es, yo sé que Dios está ahí y quiero hacer algo porque Él me pide, según su palabra, me pide hacer algo. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud antes de la transformación es estar haciendo algo para Dios. Porque un día voy a estar delante de Él y Él me va a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Recuerda usted la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro 3 y a otro 2. Y cuando vino a preguntar, le dijo, ¿qué hiciste? Bueno, yo me puse a trabajarlo y aquí te tengo el doble. Ah, buen siervo fiel, le dijo. Y al otro también, me diste 3 y te tengo el doble, 6. Ah, qué bien. Pero uno dijo, no, yo sabía que eras un hombre temeroso y por eso mejor lo enterré. Y será, no quiso hacer nada para Dios. Entonces, la actitud de este último, de este tercero, fue una mala actitud que repercutió para su eternidad, no la de Dios. Porque Dios sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Dios no soy absolutamente nada. No valgo nada y estoy completamente en el mundo solo. Aunque me sienta muy acompañado, aunque me sienta muy bendecido, estoy plenamente solo. Por esa razón es que nosotros tenemos que tomar actitudes completamente diferentes y distintas. No solamente pensar que vamos a morir y que yo voy a morir y voy a estar con el Señor. Y eso, ¿cómo me lo puede usted decir a mí? Claro, esa es una relación que cada uno tiene, por supuesto. Tampoco le voy a decir, mire, usted va a ir al infierno, yo voy a ir al cielo. Eso no lo puedo decir yo tampoco. Solamente depende de cada quien, porque está en uno. Por eso dice lo que yo predicaba hace poco. Examinémonos si estamos caminando en fe. Examinémonos a nosotros mismos, porque nadie puede examinarnos. A mí nadie me puede decir es que usted es esto y usted es el otro. No, nadie me puede decir, porque puede prejuzgarme. Y además la misma Biblia dice que nosotros no debemos de juzgar si no queremos ser juzgados. Yo no soy quien para juzgar a nadie. No es esa mi labor, ni la voy a poner en práctica, porque no es lo que me interesa. Entonces, nuestra actitud, hermanos, es estar procurando agradar a Dios. Eso lo dice en 2 Corintios 5:9, lo que leíamos al principio. Mira lo que dice el versículo 9. Por eso dice, ya sea presentes o ausentes, ambicionemos agradar al Señor. Ya sea que estemos presentes o ausentes, ¿qué está diciendo él? Estemos con vida o sin vida, nuestro anhelo debe ser agradar al Señor. Entonces, eso sí es diferente. Porque entonces mi actitud es positiva. Mi actitud es estar haciendo lo que mi Padre me pide que haga. Y entonces, lógicamente, voy a agradarlo a Él. Y si yo lo agrado a Él, entonces me estoy ganando el favor de Él como hijo. Porque eso es muy normal. Yo le puedo asegurar que cada uno de los que estamos acá, que somos padres y tenemos hijos, cómo nos sentimos cuando nuestros hijos son obedientes con nosotros y cuando nuestros hijos son obedientes, son maravillosos, nos saben recompensar el trabajo que nosotros hemos hecho. ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres terrenales? Una satisfacción. Es más, nosotros decimos, wow, valió la pena ese sacrificio que yo hice por mi hijo, porque ahora yo veo los dividendos de eso.
No estoy diciendo que mi hijo me mantenga en mi de comer, sino que yo me siento satisfecho de verlo a él salir adelante y que sea un buen hijo. Porque eso sobre todo, que sea un buen hijo. Porque de nada nos sacamos tener hijos, darles de todo y que se vayan, que se vayan a un lado y que se olviden del viejo. No, eso ahí no. ¿Qué pasaría con eso? ¿Cómo se sentiría uno que su hijo lo deje abandonado? Que no lo llame, que no lo visite, que no le importe si está enfermo, si está muriendo, cualquier cosa. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Decepcionados. Nos dolería nuestro corazón. Y diríamos, la verdad no supe educar a mi hijo o algo hice mal porque no está dando los réditos que yo hubiera querido. Pues así es Dios. ¿Sabe? Yo vi a Dios un día bien molesto. No que lo haya visto con mis ojos, pero lo vi en la palabra del Señor. En el libro de Génesis 6:5 y 6:6, el Señor dice que me arrepiento de haber creado al hombre y lo voy a raer de sobre la faz de la tierra. Me arrepiento, me duele en mi corazón. Imagínense qué decepción para Dios que haya creado a una humanidad que esté separada de Él. O sea, el propósito de Dios era un propósito eterno, divino y maravilloso, con cosas preciosas para su pueblo, para sus hijos, tener una familia. Es que Él crea al hombre y a la mujer, a la raza humana, para que tener una comunión con ellos. Pero nos separamos de Él, el pecado, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nos separaron completamente de Él y Él se molestó. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer, nuestro máximo anhelo, mi actitud antes de la transformación, es agradar a Dios. Mire, hermano, no importa si usted no me agrada a mí, no me refiero en el buen sentido de la palabra. No quiero que usted venga y me quiera agradar a mí, sino que agrade a Dios. O sea, lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Porque mire, no se trata de quedar bien con las personas, se trata de quedar bien con Dios. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Todo lo que hacemos, mire, todo lo que hacemos en la iglesia, lo hacemos para Dios. Lo que se hace en la iglesia no es para el pastor, no es para la pastora. No, es que la verdad es que ese pastor ya no me agrada. No, pues está bien, si yo no le agrada, pues ¿qué puedo hacer? Lamentablemente uno nunca le diga que hay bien a medio mundo, pero sí a Dios. Entonces mi anhelo, mi deseo es que usted agrade a Dios, que yo agrade a Dios, que ambos nos unamos y agrademos a Dios, que nos juntemos con unas actitudes positivas, porque a Dios le gusta que uno tenga una actitud positiva. ¿Por qué positiva? Porque somos hombres, mujeres de fe, que accionamos por la fe. Tenemos que ambicionar, tenemos que anhelar ser agradables al Señor. Y eso es lo que tenemos que desear intensamente, sobre todas las cosas. El término que se traduce de ser agradables al Señor está, mira lo que dice Tito, mira lo que dice Tito 2:9. La palabra del Señor nos dice en el libro de Tito 2:9. Tito 2:9 dice la Biblia: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Miren, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? Que así como las personas agradan a sus jefes en un trabajo, así es como Dios también se agrada que le agrademos a Él. No, ¿qué dice? Mire lo que dice la Biblia, me gusta mucho. Que sean complacientes, dice, y no contradiciendo. Porque hay personas que empiezan a contradecir. No, pero es que mire, fíjese que, no, pero es que mire, que fíjese que yo, y que no. Y hay personas que son muy cerradas. Entonces, la Biblia al respecto dice algo como, bueno, deja al necio en su necedad. Porque si uno no puede, bueno, la verdad es que mi trabajo no es tratar de convencer a las personas, definitivamente no. Esa es la labor del Espíritu Santo. Yo no voy a hacer la labor del Espíritu Santo. Yo lo que hago es transmitir lo que la Biblia me dice que diga,
lo que exhorta, y por eso le pongo las citas bíblicas ahí para que las leamos juntos y que sea el Señor, el Espíritu de Él, que toque nuestro corazón. No, mi labor no es convencerlo, mi labor es darle a conocer. Yo no expongo mi punto de vista. Lo que yo piense, lo que yo crea, es irrelevante. Es lo que usted piense. Por eso yo le pido, meditemos y pensemos lo que estamos haciendo. Él nos exhorta y nos pide, procuremos. Esta palabra procurar es bien preciosa, del griego, que significa amar lo honorable. Mire, el apóstol Pablo nos muestra que es correcto y noble que el cristiano se esfuerce por la excelencia y las metas espirituales y todo lo que es honorable ante Dios. La Biblia nos dice en el libro de Romanos 15:20, en el libro de Romanos 15:20 dice la palabra: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino que buscar donde no es. Mire, yo lamentablemente a mí me duele mucho mi corazón como algunas iglesias grandes se alimentan de iglesias pequeñas, y eso no es la labor. Eso es pescar en peceras, hermano. Nosotros tenemos que buscar los inconversos. Nuestra labor es buscar a aquel que no conoce a Dios, y no venir y acercarnos a un cristiano, a un creyente, a alguien que ya sigue a Dios, sino venite para mi iglesia, para que estés en esa iglesia. No, eso no es nuestra labor. No es pescar en peceras, sino que vayamos al mundo, lancemos la red afuera, donde la gente que no conoce a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Porque si no, lo que estamos haciendo es dividiendo la iglesia, y esa no es nuestra labor, eso no es el trabajo de Dios. A Dios le gusta solo multiplicar, a Él no le gusta restar, ni dividir. A Él le gusta multiplicar. ¿Sabía usted que en las matemáticas de Dios no existe el dividir, el restar, sino que solo el multiplicar, el sumar, el hacer más por el reino de Dios? Trabajemos con ahínco nosotros en esta obra de Dios. No importa qué tampoco hagamos, o lo importante es que lo hagamos de corazón, que lo que estamos haciendo sea, y que sea agradable. ¿Sabe una cosa? A mí me agrada mucho lo que hago para el Señor, me agrada mucho. Mire, cometo mis errores y no soy perfecto, eso sí lo sé, porque la Biblia dice que lo que Dios tomó lo perfeccionará hasta el día de su venida, y Él todavía no ha venido. Pues cuando venga, entonces me va a perfeccionar y todas mis debilidades van a ser completamente quitadas. Nuestro mayor anhelo tiene que ser agradar a Dios, no alterar nuestra condición, sino que de pensar si estamos ausentes o presentes, sino que agradar a Dios, como dice la Biblia, lo leíamos en el versículo 9 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Por esa razón, mi hermano, nosotros procuramos siempre agradar a Dios, ya sea que sigamos vivos o que tengamos que irnos. Es agradar al Señor. Como le digo, no trate de agradar a las personas, porque no lo va a lograr. Yo no trato de agradar a las personas porque no lo voy a lograr. Siempre me van a juzgar, me van a criticar, o más de alguno no me va a ver con buenos ojos. No importa que estemos en la tierra o en el cielo. Lo único que importa es vivir para el Señor. En el libro de Romanos dice la palabra del Señor en Romanos 14:6. La Biblia nos dice en Romanos 14:6: el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Mire esto, qué precioso. Todo lo que hagamos se convierte en un sistema cristocéntrico. Ese es el sistema que nosotros tenemos que trabajar. Un sistema cristocéntrico.
que Jesús es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Porque él mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino. Él nos lo mostró, pues, o sea, no tenemos por qué estarle dando vueltas al asunto y tratar de descubrir el agua azucarada, porque él ya lo puso todo sobre la mesa. No importa dónde estemos, en el cielo o en la tierra. Siempre lo que importa es vivir para el Señor. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Cuando nosotros veamos las cosas de ese punto de vista, con esa lupa, entonces no nos vamos a frustrar y nos vamos a amargar. Porque el hombre puede fallar, los hombres tenemos pies de barro, pero Jesús no, Dios no tiene eso, Jesús no lo tuvo. Él en todo momento se mantuvo firme y nos demostró que es posible. Entonces, mi amado hermano, y usted mi amigo que me escucha, donde quiera que esté, ahí está el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu está esperando que su palabra toque nuestro corazón, ablande nuestro corazón y nos haga reaccionar o nos haga reflexionar. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque como dice la Biblia, vamos a ser transformados. Nos van a dar cuerpo glorificado, lógicamente, como dice la palabra en Tesalonicenses, a los que murieron en Cristo. Eso es la palabra. O sea, no, yo no estoy aquí alterando nada. A los que murieron en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Oiga lo que está diciendo la Biblia, a los muertos en Cristo. Así es de que no venga nadie a decirle, no se preocupe, si usted se muere, yo puedo hacer que su ser amado salga del infierno y se vaya para el cielo. Por favor, hermano, que nadie le diga eso, porque eso es la peor de las herejías que pueden existir. Eso no existe, nadie lo puede hacer. Entonces, hermano, nosotros veamos esto y hagamos las cosas para Dios. Yo le pido con todo mi corazón, digo, si vamos a ser transformados, ¿cuál va a ser nuestra actitud mientras eso ocurre? Hay un compás de espera, pero ese compás de espera no es siéntese ahí sin hacer nada y rascámonos el ombligo. No, es hagamos algo. Es, bueno, Señor, si tú me estás ofreciendo a mí cosas tan maravillosamente grandes y eternas, ¿qué puedo yo hacer por ti? Fíjese que a mí yo siempre les he compartido a la iglesia que Carlos Ikozuka es el dueño de los refrescos Yokur en México. Él dio a conocer algo que me llamó la atención y él decía, nosotros en el Japón, dice, cuando nosotros vamos en el shintoísmo, dice, o sea, en su religión, cuando nosotros vamos a nuestros templos, nosotros llevamos ofrendas a nuestros dioses. Pero los latinoamericanos, siempre que van a sus templos, solo van a pedir, dice. Entonces, y ahí dice, en el Japón, dice, los sindicatos van con Don Toyota y le dicen, miren, Don Toyota, este año nosotros construimos 1000 carros y el otro año queremos construir 1200 carros, o sea, 200 carros más. Entonces Don Toyota se les queda viendo y dice, pues si ustedes me construyen 200 carros más, yo les voy a pagar mejor. Entonces, mire cómo son las cosas, pues. Pero es la actitud que tenemos nosotros. A nosotros en Latinoamérica nos llaman tercermundistas, porque toda la vida estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no damos. Y por eso me gustaba lo que decía este señor de Ikozuka. Dijo en una conferencia que cuando él empezó su empresa de refrescos en México, dice que empezó ganando 5 veces más del que menos gana. Pongámosle que el que menos gana sea el que barre. Pues él ganaba 5 veces más y ese era su sueldo. Y llegaba a fin de mes y recibía su sueldito de 5 veces más. Era el dueño. Y todo lo que ganaba lo invertía. Y lo invertía, y lo invertía, y lo invertía. Entonces su empresa llegó a ser tan grande. Y dice, entonces hasta los 20 años que la empresa ya era una multinacional, entonces yo empecé a recibir mis dividendos. Y ya fueron dividendos millonarios. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para poder recibir más en el cielo? Hacer más en la tierra. Recuerden que la Biblia lo dice, que Dios no puede ser engañado y todo lo que el hombre siembre, eso va
cosechar. Usted no puede ir al huerto, sembrar limones y espere que le salgan aguacates. Eso no va a ser posible. La ley de la siembra y la cosecha dice que lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. Igual si yo siembro, eso es lo que voy a cosechar. Entonces es mi actitud. Y el Señor dice algo bien maravilloso, ¿no? Por esa razón, cuando hablaron de los talentos, quítenle a ese talento y désenlo al que más tiene. Porque así es en el reino, ¿sí? Porque al que no hace nada, aún lo que piensa tener se le va a quitar. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud negativa, de pesimismo, de creencia que todo es mío y nadie me lo toca, y esto es solo para mí. Entonces no estamos sembrando para el reino, no estamos haciendo algo para Dios, no estamos esperando lo que Dios nos va a dar por toda la eternidad. Lo que quiero decirles es que el Señor es justo, y la Biblia dice que van a haber 2 juicios al final de todo esto. Y entonces el Señor va a repartir galardones. Recuerden lo que dice en el Apocalipsis. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes y que nadie arrebate tu corona. Entonces, mi hermano amado, después de escuchar lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿cuál es la actitud que nosotros vamos a asumir previo a ser transformados? ¿Me voy a quedar esperando a que las cosas pasen o voy a ser parte del cambio? Fíjese que ahorita estamos sufriendo, decía el doctor Crocker, el superintendente general del Nazareno, en la mañana. Él decía algo. Vamos a entrar a un nuevo comienzo. La iglesia también. Entonces, durante este tiempo que tuvimos de pandemia, que tuvimos de estado de calamidad y encierro, si se pudiera llamar de esa manera, o alejados del templo, ¿cuál fue nuestra actitud? ¿Qué hicimos? ¿Será que realmente nos preparamos para el cambio? Porque va a haber un nuevo cambio. ¿Será que nosotros como iglesia nos preparamos para ese cambio? Y puede ser que usted me diga, sí, fíjese que pues, nosotros pintamos la pared, estaba de amarillo y la pusimos roja y ahora pues, pusimos... Pero no, también no pensemos solo, como decía él, no pensar solo en cuanto a la construcción del edificio, sino que a lo más importante, la construcción de mi crecimiento espiritual. ¿Estoy realmente preparado para asumir el nuevo comienzo como iglesia? Porque es un nuevo comienzo, es una nueva génesis, va a ser algo diferente, ya no va a ser lo mismo. Cuenta que después de esta pandemia vamos a regresar a nuestras iglesias, a nuestros templos, a los edificios de concreto, pero ¿con qué actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Yo al menos me alegra mucho porque en la reunión que tuvimos el lunes con el equipo, me decían que pues en esta pandemia se ha logrado, que al principio empezó como a decaer, pero como que la gente está empezando a reaccionar y la curva está empezándose a levantar. Y dije, bueno, gloria a Dios, porque eso quiere decir que las personas están asumiendo la actitud correcta. Entonces, nosotros tenemos que asumir una actitud correcta. Si estamos asumiendo una actitud correcta para un nuevo comienzo, asumamos la actitud correcta para una eternidad. ¿Cuál va a ser nuestra actitud previa a nuestra transformación? Y eso nos va a dar un futuro eterno increíblemente maravilloso. ¿Cuántos hermanos están viviendo hoy confiados en el Señor? Recordemos que si estamos confiados, sabemos que seremos transformados y estaremos con el Señor. ¿Cuántos estamos procurando, como dice la palabra, ¿no? Procurando? Significa literalmente amar y buscar el honor. O sea, el honor de lo que estamos haciendo. Porque eso es importante. Para Dios, como siempre yo lo digo, Dios no espera palabras empalagosas, ni palabras bonitas, adornadas, con
frases célebres en las que le diga cuánto le ama. O sea, Dios no está esperando que yo vaya a la academia para poder asumir una mejor postura y decirle: Señor, cuánto yo te amo, Padre. Tú conoces que yo soy una persona. O sea, Dios no está viendo la postura de cuán maravilloso me veo yo para decirle que lo amo, sino que Dios va a ver qué es lo que yo estoy haciendo en pro de su reino. Y por eso le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, le dijo. Entonces apacienta mis ovejas. Mira la respuesta de Jesús. Pedro, ¿me amas? Sí, claro, Señor, yo te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Y Pedro, tercera vez: Pedro, ¿realmente me amas, Pedro? Sí, Señor, le dijo. Entonces, apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo que apacentara sus ovejas. Entonces, mi pregunta para las personas hoy es: ¿aman al Señor? Si su respuesta es sí, entonces apacienten sus ovejas. O sea, no asumamos posturas maravillosas de cuánto le amamos, sino que apacentemos sus ovejas. ¿Cuál va a ser entonces mi actitud previo a la transformación? Apacentar sus ovejas. Y no voy a tener necesidad de estarle diciendo: Señor, si tú supieras cuánto te amo, Padre, porque yo reconozco que tú eres Dios precioso y maravilloso y te amo tanto, Señor, que mi corazón se hincha de felicidad cuando escucha tu palabra. Y mire, Dios no espera palabras lisonjeras. Dios espera hechos y no palabras. Y entonces Él dirá: me ama, sin necesidad que se lo diga. Él va a ver mi actitud. Mi amado hermano, mi amigo, Dios te ama. Pero la pregunta no es si Dios te ama, porque Dios nos ama. Él lo dice en la Biblia lo dice en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, Dios ya dio su muestra de amor. Ahora Él espera la nuestra. ¿Qué actitud voy a asumir previo a mi transformación? Yo le invito a que nos unamos en este nuevo periodo que empieza, en este nuevo inicio que se va a dar al momento de la reapertura en muchos lugares. ¿Cuál va a ser nuestra actitud delante de Dios? No delante de mí. No es ni delante de mí ni delante de la pastora. Es delante de Dios. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale. Pero, hermano, disculpe, ¿pero qué puedo hacer? O sea, ¿qué Dios quiere que yo haga? Bueno, yo les puedo leer una cita bíblica. Mateo: vayan a las naciones y hagan discípulos. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen las cosas que yo les he enseñado. Por favor, dejen de estar inventando charadas. Hoy en día hay más religiones que niños felices, dijo Arjona. Hoy en día hay tantas doctrinas. Hoy en día hay tantas ideologías, filosofías metidas en la misma iglesia. Pensamientos raros. No. ¿Sabe qué dijo el Señor? Enseñen las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. O sea, ¿para qué voy a estar ahí, Señor? Me abandonaste, Padre. No te siento y no te veo, Padre Santo. ¿Dónde estás? Aquí está, pero si estás haciendo lo que Dios te pidió. Yo estoy con ustedes. Esa es la promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios dice. Entonces, mi hermano amado y mi amigo,
salvación. Eso es lo que me va a dar a mí el pase con todo y bonificación a la eternidad. Así es sencillo. Vamos a orar. E invito a los que aún no están caminando bajo su propia voluntad a que ya empecemos a caminar en la voluntad de Dios. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivamos conforme a los designios de Dios para poder estar en el reino, en su reino, porque las leyes que van a regir el reino de Dios son las que Él estableció en Gálatas 5:22. El amor, la templanza, la bondad, la benignidad, esas son las leyes que van a regir el mundo espiritual, creadas por Dios y dirigidas por el Espíritu Santo de Él mismo. Lo demás es pura carpintería, hermano. Si es que vamos a, pidémosle a Dios que nos ayude y que por medio de su Espíritu Santo nos ponga la gracia, el deseo. Ojo con lo que le voy a decir. La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿qué estoy poniendo yo? Nada. Si Él pone en mí el querer como el hacer, Señor, ¿qué puedo decir? Hacer tu voluntad. Vamos a orar. Si tú, mi amigo, no has recibido al Señor en tu corazón, si todavía no caminas en la voluntad de Dios, yo te invito a que lo hagas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lee las Escrituras y nadie te va a engañar. Vamos a orar. Voy a orar por ti, que tú no has todavía conocido al Señor y todavía no vives en su voluntad. Quiero orar por ti primero. Y le vamos a decir así: Padre, reconozco que yo soy un pecador. Reconozco que me he salido de tu voluntad y he estado viviendo bajo mis propios principios. Pero sé que tú viniste a este mundo a morir en la cruz por mí y resucitaste para darme vida eterna. Por esa razón, hoy clamo a ti, oh Dios, para que tu Espíritu Santo entre en mi vida, habite en mi vida, se siente en el trono que es mi corazón y gobierne mi vida, para que yo no sea gobernado por la carne, los deseos y pasiones de la carne, sino por tu Espíritu Santo. Si tú has hecho esta oración esta noche, te pido que busques una iglesia que tengas cerca. Busca una iglesia y dile que quieres caminar a la voluntad de Dios. Y a mis hermanos que ya son, que conocen de Cristo y viven el Espíritu en sus vidas, recapacitemos. Volvamos a hacer las primeras cosas que hacíamos, con todo el anhelo, con todo el deseo. Porque recuerda esto: ¿cuál es la actitud que yo voy a asumir previo a mi transformación? Porque eso es lo que le va a dar valor a lo que me van a dar en la eternidad. Y anhelemos su presencia. Así que vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque Dios mío, solo tú puedes hablarme de esa manera. Solo tú puedes confrontarme de esa manera con tu palabra. Cada palabra que leo en estos pasajes que hoy hemos puesto, Señor, ha tocado, ha golpeado, se ha encontrado de manera increíble con mis principios, con mi corazón, con mis creencias, con lo que yo antes creía que era y que debía de hacer, pero sé que estaba completamente equivocado. Por eso hoy te digo, Señor, voy a caminar en tu voluntad, y mi actitud previo a mi transformación va a ser positiva, porque vivo por fe en tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos amados, es un verdadero gusto haber podido entrar hasta sus hogares por medio de las plataformas del Facebook y llevar la palabra hasta su corazón. Bendito sea. Pasen una muy buena noche y no se les olvide, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Saludos, reciban un cordial saludo de la pastora, de la familia pastoral, de mis hijos y
y hasta de mi pequeña y hermosa nietecita. Que el Señor me los bendiga. Muy buenas noches.